Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia, calidad y compromiso social. Salud. Pues nosotros lo que vamos a hacer es una especie de anecdotario, como quiera de que somos hija y sobrino de maestros. Y entonces no tenemos nada así preparado, no tenemos un libreto, sino que pues vamos a contar algunas anécdotas porque el tiempo no da para mucho. Tenemos 2 horas. Bueno, entonces la cosa es que el magisterio nuestro es eso, producto de anécdotas. Los profesores no ganamos mucho, pero vivimos sabroso, porque nuestros estudiantes y nuestra vida magisterial, pues digamos que nos da o nos ha enriquecido con esas anécdotas y digamos que hace parte de esa historia. Lo que nosotros sabemos es que el magisterio nuestro empieza el siglo XIX. Perdón, voy a interrumpirle a Orlando porque no es gratuito que tengamos estas sillas acá. Teníamos pensado con Carlos Mario hacer una parodia de algo que ustedes no conocieron, pero que algunos de los que están en la mesa seguramente sí. Que era una charla un tanto informal, pero bastante académica, entre 2 ilustres conocedores de la historia de nuestro país. Se llamaba El pasado en presente. Entonces, cuando estábamos hablando, yo hice la broma de recordar esa anécdota y comentando con algunos compañeros de la facultad, pues quienes recordaban, quienes no recordaban y lo que representaban y quienes fuimos capaces de verlo. Es por eso que estamos en este pequeño escenario tratando de recordar el pasado en presente, pero el pasado en presente del magisterio de nuestro país. Ya no en los términos académicos, a veces un tanto acartonados, para algunos estudiantes un tanto aburrido, sino a partir de la vivencia. Pero también aprovecho antes de empezar la charla que le corté así de hecho hablaba Abelardo Poero, el chorro a mi Abelardo, para agradecerle a Miguel su presencia, las palabras de Marta, a mis ex alumnos y alumnas, Juan, Freddy, Carlos, fueron mis estudiantes de aquí de la universidad, y a Wilson, que es el profesor de la Facultad de Humanidades y Artes, que nos acompaña, igual a los profesores compañeros que nos acompañan y a todos ustedes que hoy están acá. Esta idea nació de una conversación, de que hoy conmemoremos el Día del Maestro con ustedes. No que ustedes nos conmemoren a nosotros el Día del Maestro, sino con ustedes, porque ustedes son los maestros del futuro. Ustedes son los que van a asumir la responsabilidad, y a veces digo en la clase, futuros maestros, para que de paso se vayan apropiando de lo que significa ser maestro, de que asumamos la responsabilidad no cuando nos toque, sino desde ya, porque es desde ya, no es allá en el aula de clase, ya estamos en las aulas de clase. Entonces desde ya nos toca asumir la responsabilidad de un oficio que en mi caso, desde Orlando, no nos deja mucho dinero, pero sí nos deja muchas satisfacciones.
muchísimas satisfacciones, inclusive de la posibilidad de encontrarse uno con sus alumnos, sus exalumnos o maestros y demás. Entonces, pues este trabajo da eso que muchos otros trabajos no dan. Una palabra, una sonrisa, un saludo que hace mucho. Y que mi papá, que era maestro, como lo decía Orlando, y le estoy comentando en la clase, él decía que esa era la mejor paga que uno como maestro podía tener. No llena la olla, pero satisface el alma. Y eso es grande. ¿Listo? Entonces, a ver, tal vez ustedes saben, la educación en Colombia, digamos en sus inicios, era el dominio de la iglesia. Era un dominio netamente religioso. No nos vamos a extender hacia atrás. Se termina el siglo XIX, empieza el siglo XX, y era una educación determinada por la iglesia católica, con un dominio de esa ideología católica, lógicamente. Y entonces, bajo esas circunstancias, el magisterio tenía esa condición. Fundamentalmente, quienes más desarrollaban ese trabajo magisterial eran las damas. Y a principios del siglo XX aparece un documento en el cual se le estipula a las damas cómo deben desarrollar ese trabajo magisterial. Pues lógicamente eran épocas en las cuales la sociedad, ¿se le puede determinar así? Yo creo que sí. Era mucho más del campo. ¿Sí? Los dueños de fincas sí eran citadinos, que eran muy pocos, pero la mayoría de población era en el campo. Entonces, lógicamente que las profesoras fundamentalmente tenían que cumplir esas funciones en el campo, pero tenían unas reglas específicas. Una primera, debía ser soltera. Señorita, no soltera, señorita. Bueno, averiguar si era señorita. Se pedía que fuera señorita. No, pero determinar si era señorita era complicado, pero por lo menos que fuera soltera. Sí, que fuera soltera. Segundo, no podía enamorarse de ninguno de la comunidad, y lógicamente mucho menos del señor que la contrataba, pues porque podía existir dos particularidades: una, que el señor dueño de finca, sector, la contratara, o que hubiese también la posibilidad de que el gobierno, en ese caso municipio, departamento, la contratara. Sea lo uno o lo otro, debía cumplir esos requisitos. Tercero, debía quedarse en el sitio en el cual estaba trabajando, y debía ocupar el sitio específico en el cual la comunidad le determinaba, y no podía salir ahí hasta tanto no se terminara un proceso educativo, llamémoslo así, un periodo. Eran épocas en las cuales se estudiaba de febrero a julio y de agosto a noviembre, y entonces solamente en esos periodos era que ella podía salir a vacaciones. En ese lapso de tiempo ella no podía resultar embarazada. En ese lapso de tiempo ella no podía salir a donde sus familiares. Entonces, digamos que era una situación supremamente compleja, supremamente difícil para él. La paga era fundamentalmente en especie, pero no en la que ustedes están pensando, sino fundamentalmente la comunidad. Además, haciendo un paréntesis, el maestro, era uno de los adalides de la comunidad. Era un representante muy importante
dentro de la comunidad, con el sacerdote, con el juez, con el alcalde, si era pueblo, o si cuando ella bajaba al pueblo, pues era una de los individuos prestantes, ¿sí? dentro de esa sociedad. Pero el problema fundamental. Pero además de la condición de la maestra de la que están hablando, es cómo se viste. También se le imponían reglas del vestido. Y pues en el caso, como vengo hoy vestida yo, no sería el estilo más adecuado de venir a dictar clases, porque uno no podía exponer los hombros. Las mujeres no podían exponer los hombros, insinuar absolutamente nada. Eran asexuadas, tenían que ser asexuadas. Y de lo que dice Osvaldo, que si la maestra resultaba embarazada, la que pierde el empleo es ella, no él. La que queda en su moral, su estima, su respeto, es la mujer. Y ella pierde el empleo, tiene que irse del pueblo, tiene que desaparecer porque es un mal ejemplo. Entonces, sí, era muy respetada, significaba mucho, pero mira que de lo que habla Orlando, todas esas restricciones, casi todas esas restricciones iban para las mujeres, por supuesto, a los hombres también, en esa pedagogía católica de comienzos del siglo pasado, que hay un decreto que establece cómo era, los hombres también tenían que tener unas condiciones. Tenían que tener un recato. También, claro. Claro, no se le podía ver bebiendo en un sitio público, porque él era ejemplo. Es decir, los maestros en aquella época eran el ejemplo. Además había digamos que como que bien fundamentado el título de caballero, ¿sí? El título de caballero. Pero como no nos podemos quedar ahí, ¿sí? Tenemos que avanzar, si tengamos nosotros. Digamos que eran periodos en los cuales no había ninguna ley que amparara eso que podríamos llamar de magisterio. En 1913, ustedes no habían nacido, en cambio yo tampoco. Aparece una cosa y por eso se le llama, tal vez ustedes lo han oído, ese tipo de pensión ya no lo gana ningún profesor. Los profesores que se ganaron ese tipo de pensión o ya se han muerto o quedan muy poquitos, la famosa pensión gracia. En 1913, por todas esas cosas, por todas esas anécdotas, esta historia, los profesores no ganaban mucho. Los profesores ganaban más que todo digamos en especie, y no es cuento, y la especie era que cuando ellos iban a sus casas cada 8, cada 15 días podían salir los señores, las profesoras no, por las circunstancias que se han planteado. Entonces cuando podían salir fueran los unos o los otros, salían con el mercadito, y lo mínimo que llevaban a su casa era la gallinita, la yuca, las papas, el racimo de plátano, y después la paga venía de acuerdo a las circunstancias. Entonces en 1913 aparece la famosa pensión gracia, que era una gracia conseguirla, por eso se le llamó pensión gracia, porque se la pagaban a los profesores que con cualquiera, entre otras, quiero decirle, los profesores de esa época eran profesores que tenían quinto de primaria. Los que lograban llegar al bachillerato eran, llamémoslo así, superdotados y con un bagaje cultural supremamente grande, pero los de quinto de primaria sabían saliendo de todo, y de todo es de todo. Entonces estaban, digámoslo, para entrar muy bien preparados, ¿cierto? Muy bien preparados. Entonces, por eso aparece la famosa pensión gracia.
¿sí? Que después se la sigue ganando el magisterio, de acuerdo a una serie de circunstancias y cuestiones y prebendas. Decir hoy que quienes ganaron la pensión clase pues tenían que haber trabajado en primaria, y tenían que haber trabajado en el sector rural, y tenían que haber trabajado con el departamento, con el municipio, porque si su nombramiento era nacional, entonces que ya una serie de trínculos ahí que casi ni los profesores la entendemos, pero que seguramente el gobierno sí. Bueno, sigue un largo trecho, y eso de que los profesores ganaban en especie, eso perduró. Sí, claro. Hasta Eso perduró. Como hasta los años 60, 70. Pues, inclusive En los años 70. Yo trabajé en un colegio rural, y a veces me daban cositas. A veces me daban, los estudiantes me llevaban. En los años 70 aparece ya la primera formación sindical, precisamente por eso, pero hasta los años 70, la década de los 70, que es más o menos la época hasta cuando trabajaron mis tías, todavía vive y persiste una de ellas, y la pensioncita que se gana es de gracia, ¿sí? Porque después de haberle trabajado 45 años al departamento, no es una gracia sino una desgracia ganarse esas dos pensiones que ella tiene. Sí, eso hay que decirlo. Y además porque resulta que hasta los años 70 el gobierno pagaba en especie, y todavía somos, por eso somos, entre otras, haciendo un paréntesis, todavía somos un país cervecero. Si este país bebe cerveza y bebe aguardiente y hacemos reinado hasta de la yuca, a los maestros nos pagan. Eso no es carreta, a los maestros nos pagan, ¿sí? Porque todavía dependemos de las rentas del departamento. Entonces, hasta el año 70, corriendo así rapidito el tiempo, les pagaban en especie. Les pagaban más o menos de acuerdo, entre otras porque no había un escalafón, ¿sí? No había un escalafón. Les pagaban de acuerdo si trabajaban en primaria o si trabajaban en secundaria. Los de primaria ganaban menos y los de secundaria ganaban más. Porque se suponía que los de bachillerato, que les llamaban los de bachillerato, pues estaban como mejor preparados, y la mejor preparación era porque habían de pronto salido de una escuela normal. Habían llegado hasta cuarto ¿No es cierto? O si salían de una escuela normal y eran profesores de primaria como mis tías, entonces ganaban un poquito más. Entonces a ellos les pagaba con un vale, un vale firmado seguramente por el secretario de Educación de la época, o por el gobernador, el tesorero, eso fue el tesorero, o el tesorero. Y les decían, bueno, no es probable que les paguemos completo ese recibito, no era un cheque, era un recibo de pago, y el resto del sueldo se lo pagaban en aguardiente. Entonces yo recuerdo, yo estaba muy sardinito, mis papás eran, yo les he contado, mis estudiantes, y con manquito de orgullo, mis papás eran campesinos, pero ellos también fueron desplazados por la violencia de los años 50. Mis tías lograron educarse porque mis abuelos decían, no, los muchachos tienen que trabajar en la finca y las otras se pueden salir al pueblo y educarse. Entonces se volvieron, lógicamente, profesoras que hicieron, pues tanto querían la profesión como el papá de Angelita, que duraron 40 y pico de años en la profesión. Y entonces les pagaban con 4 cajas de aguardiente. 4 cajas de aguardiente, ¿sí? Y de ahí para abajo, dependiendo, repito, no estaban escalafonados, sino de acuerdo a lo que ganaban, entonces les daban 3, algunos les daban más, 5, 6. Entonces, por supuesto que había profesores que se enhuesaban con eso. ¿Qué tenían que hacer? Pues ir y venderla al mejor postor, ¿cierto? En el caso particular que he contado, mis tías, o mi tía la más cercana,
ella pues acudía a mi papá por el negocio que tenía mi papá. Y entonces, mi papá le decía, oiga, pero es que yo lo que tengo es una panadería y una tienda y yo no puedo vender tanto aguardiente. Pues entonces hagamos una cosa, vayamos como miti, no serrucho porque mi papá no la tumbaba, pero vaya, a ver, hagamos una cosa, mis proveedores para aquí, para la tienda que yo tengo, pues yo voy y hablo con ellos y que me reciban en parte de pago su aguardiente y después yo le voy a decir. Entonces, esa era una odisea. Sí, era una odisea. Y yo les cuento qué hacía mi papá, porque, y a los estudiantes que han sido mis alumnos, les contaba que yo soy la tercera de 9 hermanos. Entonces, hagan cuentas con salario de maestro de escuela, porque uno decía maestro de escuela, que era mi papá, porque papá no había llegado sino hasta el segundo de bachillerato. Cuando le daban esas cajas de aguardiente, pues mi papá iba al granero. Y no había supermercados, nada de esas facilidades que tienen ustedes hoy de la modernidad líquida, de la que habla Bauman. Y entonces papá iba al granero y le decía al señor del granero, bueno, pues, ¿qué hacemos? Entonces el señor intercambiaba, pero le decía, pero necesito algo de dinero para ir a comprar la yuca, la papa, porque en el granero se compraba arroz, aceite, frijoles, arvejas, lentejas, y entonces el señor le daba alguito, pero le decía, ay, pero profesor, ¿cómo hacemos? Bueno, pues deme algo. Pero deme algo era que ahí sí lo tumbaba, porque le decía, yo tengo que ganar. Y el deme algo era alguito para comprar las otras cosas que él no vendía en el granero. Pero era que a los maestros les pagaban cada 4 meses un mes, cada 6 meses un mes. Y piensan ustedes con todo ese poconón de píos pidiendo comida. Entonces, pues algunos de ustedes dirán, uy, qué tan chévere, todo el poco de aguardiente. Pues no era tan chévere. No era tan chévere porque si el papá era bebedor, pues dejaba a los hijos sin alimento. Pero en el caso de mi papá, y yo le comentaba hablando y a los estudiantes, vean, papá, yo necesito tal cosa, y él decía, hágame una lista. Entonces todas nosotras escribíamos cosas, esto, tráigame esto, y él se iba. Papá, ¿y qué pasó? Ay, mija, se me perdió la lista. Siempre se le perdía la lista a mi papá. Y entonces, hace unos años, relativamente pocos, antes de morir, hablábamos con él y él decía, mijas, pero era que yo tenía que decir eso, porque me daba mucho dolor tener que decirles a ustedes que yo no tenía con qué. Él nunca decía no, nunca nos dijo no. Nosotros tuvimos la fortuna de decir un papá que siempre nos dijo que sí, y nosotros éramos dichosos. Porque, bueno papá, entonces mañana, y él decía sí, y al otro día la misma historia. Hasta que un día decía, nosotros decíamos, papá, entonces cuando le paguen, y él decía, bueno, cuando me paguen. Cuando le paguen, era el día que comíamos carne en la casa. Era el único día. Nosotros sabíamos que mi papá le pagaba porque él llevaba tocino, carne, costilla, y que duraba 8 días. Que duraba 8 días y de ahí por el resto del mes. Bueno, entonces digamos que esa fue las afugias. Reitero, hoy todavía, hoy nos están pagando un crédito, porque este pueblo es cervecero, este pueblo es fiestero. Aquí nosotros le hacemos folclor a todo. Aquí el niñito recién nacido le hacemos fiesta, el muchachito no sabe qué está sucediendo, pero compramos 4 petacas de cerveza. La historia es que por todas esas afugias, eso hay muchas anécdotas. Uno se pone a hablar con los profesores, maestros nuestros más viejos que nosotros, y hay muchas anécdotas. La historia es que en los años 70, entonces, el magisterio colombiano comienza a organizarse. Ya aparecen los primeros digamos, elementos para los sindicatos del magisterio.
Por ejemplo, en el Tolima, uno de los más antiguos ya desapareció porque hoy conformamos es un sindicato único de trabajadores, pero por ejemplo para los años 70 aparece en el Tolima, por ejemplo, Amapentor, que comienza a aglutinar a los profesores, Asociación de Maestros del Tolima. Bueno, aparecen sindicatos para primaria, aparecen sindicatos para secundaria, y para los años 70 entonces digamos que comienzan a generarse las principales luchas del magisterio colombiano. Yo recuerdo en los años 70, 1976, yo todavía era estudiante de bachillerato, pero a nosotros nos sacaban en esa época, quien decía miedo. Hoy no nos da miedo sacar a nuestros estudiantes. Los profesores nos sacaban y yo recuerdo que fueron luchas tremendas. Por ejemplo, en 1976, con el gobierno de Alfonso López Michelsen, fue un paro nacional de 4 meses, en donde las mismas circunstancias, los profesores seguramente que aguantaron hambre, porque fueron luchas muy frontales, precisamente por la confrontación que había con los regímenes. Igual a los profesores se les pagaba cuando el gobierno bien quería, no había todavía un escalafón, pero cuando aparece la FECO, de la Federación Colombiana de Educadores, entonces que se determina las principales leyes, que yo no las voy a citar acá porque son muchísimas y no vamos a parar en eso, sino es decir que ahí el magisterio colombiano comienza a organizarse y como que comenzamos a ponernos en el sitial que nos merecemos y que nos merecíamos, ¿cierto? Como digamos hacedores de una sociedad nueva. De igual manera las cosas no eran tan fáciles. No, para nada. Es decir, digamos, como ya nos toca ir aportando, ya las 2 horas están terminando, finalizando la década de 70 aparece el estatuto docente, que se establece el escalafón docente, que duró hasta hace relativamente poco, 14 categorías. Los maestros tuvieron la posibilidad de reclasificarse, los maestros de la escuela, como se decía antes, dejaron de ser los maestros de escuela porque se escalafonaron y el gobierno promovió de manera significativa que los maestros que tenían tercero, cuarto, primero bachillerato, que se decía en aquella época, cuarto bachillerato, terminaran e hiciesen la normal. Ellos la hacían en periodos de vacaciones. En cada periodo de vacaciones, y eso le tocó a mi papá, cada periodo de vacaciones era un grado. Les tocaba estudiar de junio a julio, mientras se iniciaban las clases, todo al lunes siguiente a estudiar se dijo. Y con eso mejoraron sus estudios y mejoraron también el escalafón. Y de paso se fortalecieron las facultades de educación. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar, que nosotros éramos los jóvenes, los pelados, nuestros compañeros eran personas de 45, de 40 años, de 35, con el número de años de servicio, y pues se llenaron las facultades de educación. Esa facultad era grande, teníamos la licenciatura en la cual nosotros nos formamos, que era la licenciatura en Historia y Geografía, no Ciencias Sociales. Miguel, Lucero, Carlos, salieron en la licenciatura de Ciencias Sociales, pero nosotros somos Historia y Geografía, área mayor Historia, área menor Geografía. La licenciatura en Español e Inglés fue el boom de las licenciaturas, digamos que fue el cuarto de hora del magisterio colombiano. Sí. El magisterio colombiano,
digámoslo así, por primera vez en la historia se preparó, y ese cuarto de hora nosotros lo dejamos pasar, desafortunadamente, porque nos dieron la posibilidad de esa autonomía. De pronto no supimos interpretar esa autonomía, pero fue un cuarto de hora muy especial, todo el mundo se preparó. A nosotros también nos tocó. Nosotros salimos de licenciados y después comenzamos a 5 centavos. El magisterio colombiano se preparó, se ha preparado, y el gobierno no ha dado 5 centavos. Lo único que el gobierno daba era la oportunidad de que las universidades determinaran ese tipo de estudios, determinaran esos créditos, que casi siempre nos tocaba hacerlo, como dice Angelita, no solamente a la generación anterior nuestra, sino esta generación, y de la cual somos hijos nosotros, pues nos tocó prepararnos bajo esas circunstancias. Hemos mejorado, ya no nos pagan en especie, Ya no hay algo. No nos pagan en especie, porque acabó. Ya no nos pagan en especie, ya nos pagan cumplidito, pero hay que decirlo, hemos escogido una profesión, retomando las palabras de Miguel, en la cual nosotros no ganamos mucho, pero si sabemos vivir, vivimos muy bien de ella. Sí, y terminamos diciendo que hablando me tocó un estilo de vida como maestro y a mí otro, y somos más o menos de la misma generación, porque Orlando tuvo la oportunidad de vincularse al magisterio y yo no. Orlando dice, de pronto nosotros no supimos, y en una parte de pronto el magisterio no supo aprovechar, pero también hubo el periodo de la década del 80, que para muchos es la década perdida, fue la época de la persecución, fue la época del seguimiento a los maestros, a los que pensaban diferente, y por eso los sindicatos tuvieron un bajón, y por eso las protestas estudiantiles desaparecieron del mapa, y por eso esos grandes debates que nos convocaban en el aula máxima, que era cera máxima en esa época, que duraban desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche aquí en la universidad, y al día siguiente se retomaban, porque nosotros estudiábamos de 2 a 10 de la noche, porque la mayoría de nuestros compañeros eran maestros. Entonces ellos trabajaban por la mañana y estudiaban tarde-noche. Y nuestro horario era así, de 2 a 10 de la noche, con 7, con 8 asignaturas por semestre. Y bueno, ahí salimos. Entonces son 2 estilos, 2 formas. Yo no tuve la suerte de vincularme al magisterio, por muchos motivos. Y pues trabajé en colegio privado, fue lo que me tocó muchísimos años como catedrática de esta universidad, del programa de la licenciatura. Por eso le digo que fue parte de los maestros de ustedes fueron mis alumnos, y me siento muy contenta que estén acá. Pero también fueron otros corre-corres. De todas maneras, esa es la historia del magisterio. La historia del magisterio nunca ha sido la que le resuelve los problemas económicos a la gente, de que los hace ricos y demás, pero sí nos da la posibilidad de tener muchísimas satisfacciones, ¿cierto? Muchísimas, y la satisfacción mayor yo creo que para todos nosotros es que nuestros estudiantes puedan salir adelante. Para terminar, en este momento FECODE está luchando para que primero haya un estatuto único. Es muy probable que cuando ustedes salgan al mercado laboral hayamos podido encontrar ese estatuto único. Uno de los problemas centrales que tuvimos desde la época finales de los 80, de los 90, es que el gobierno creó todos los mecanismos y nos dividió. Nos dividió porque dentro de unas mismas circunstancias creó varias formas de pagarnos, llamémoslo así. Entonces unos éramos nacionales, otros departamentales, otros municipales, otros ocasionales, otros
prestación de servicio. Otros sencillamente le decían, mire, en tal vereda necesitamos un maestro, ¿usted quiere irse? Váyase. Y se iba y después por obra y gracia del Espíritu Santo le firmaban un contratico y hasta que el muchacho o la muchacha se aburría y no, yo me devuelvo porque yo no estoy recibiendo ninguna paga. Entonces todo eso nos dividió. Hoy estamos luchando por esto. Estamos luchando porque nos paguen el nuevo salario. No hemos recibido, estamos con el salario del año pasado. Y entonces, la idea fundamental entonces con esta charlita es haberles argumentado algunas cosas de más anecdotario que de otra cosa y decirles, muchachos, que ustedes pues están preparando para ser los futuros maestros de este país y que lógicamente a ustedes les va a tocar luchar también por alcanzar las mejores formas. Ustedes van a tener un reto fundamental y seguramente que ustedes van a ser los sindicalistas también del futuro y van a tener que luchar por esa organización que pues con todos los problemas, con todas las afugias, pues hemos logrado muchas cosas. Son más las cosas positivas que las negativas. Entonces pues digamos que ese más o menos ha sido un recuento. Les agradecemos su atención y muchas gracias. Gracias.